Este video llega a cada uno de ustedes gracias a Bendiciones, mi nombre es Warren Peguero Rollins, soy de La Romana y es un placer para mí poder hablar sobre la historia del merengue en la iglesia evangélica. Mi historia. Bueno, para hablar de mi historia, tengo que iniciar que nací en un hogar cristiano desde pequeño. Es decir, todo lo que tuve como influencia fue ver un hogar donde se amaba a Dios, se hablaba de Dios y se hacía todo, absolutamente todo, por agradar al Señor. ¿Cómo yo inicio en la música? Bueno, la historia es un poquito larga, pero vamos a ver cómo podemos ponerla en contexto. En la iglesia, en aquel tiempo, los músicos eran muy celosos con sus instrumentos. Y en aquel tiempo, tú iniciabas siendo un músico menor, es decir, tú iniciabas tocando el pandero. El que tocaba el pandero en una agrupación no es como se ve ahora un güirero que lo quieren menospreciar, pero el tocar el pandero era un privilegio. Y tú hacías incluso coreografías, habían movimientos, habían gestos, habían cosas que te hacían brillar cuando tú tocabas el pandero, y todos iniciamos en ese momento tocando el pandero. Luego recuerdo que seguí tocando la güira, y ya cuando tenía cerca de 12 años toqué por primera vez por paga la güira. Recuerdo que fue en el 88. Me tocó tocar 3 sets de merengues y me pagaron 38 pesos. Recuerdo que eso fue una suma de dinero estratosfera. O sea, fue algo increíble porque le di dinero a mi abuela, a mi mamá, a mi abuelo, y yo me quedé con dinero por una semana completa. Fue mi primera paga y yo inicié tocando desde los 12 años la güira. Recuerdo en la iglesia se tocaban ahí los coritos, y esos fueron básicamente mis inicios de tocar. Si hablamos de influencia, mi influencia nace en la iglesia, en mi casa. Mi abuelo fue un gran compositor. De hecho, muchos coros que se cantaban y son de antaño en la profecía fueron hechos por él. Muchos coros que se cantan aún en iglesias pentecostales fueron hechos por él. Y había una influencia musical en la casa. Mi hermano tocaba trompeta, mi mamá canta, mi abuela cantaba. Es decir, todo el ambiente que había en mi casa era un ambiente de música y de tocar un instrumento, tocar un instrumento. Era básicamente eso lo que había en aquella época. Y esa fue mi inspiración para inclinarme por la música. Recuerdo que en aquel tiempo mi abuelo intentó que yo tocara guitarra o tocara piano, pero me gustó más la percusión y por ahí fue que me fui. Realmente la percusión me llamó más la atención y inicié por ese camino. Recuerdo que para esa época había una agrupación en La Romana, en el este, que se llamaba Unición, donde había un grupo de músicos de Higüey, La Romana, San Pedro de Macorís. Era una super banda, donde estaban los primeros músicos ejecutores de aquella época. Y uno siempre iba a los ensayos. De repente un día alguien llegó tarde, faltó alguien, y me tocó tomar el pandero, recuerdo, para cantar una balada, una adoración. Y toqué el pandero, y ahí como que los músicos me tomaron como, vamos a decir, en gracia, porque yo era un jovencito. Yo tenía apenas 12 años y todos los demás tenían 20, 19, 21. Es decir, yo era el más joven de todo el mundo. Pero luego, a través de las agrupaciones que se fueron formando en el este, nace entonces Voces Angelicales. Y en ese momento la agrupación
tenía ya un grupo de músicos en la percusión que ya estaban formados. Estaba Elías Sanders, bajaba a veces de Santo Domingo, bajaba Gabriel en ese momento, al principio, solamente al principio. Y en ese momento la banda empezó a formarse en un grupo de merengue, más de un coro o más de una agrupación coral que en ese momento. Y cuando entonces se torna en merengue, es que yo tomo la tumbadora o la conga, como la gente lo llama, y iniciamos entonces tocando tumbadora en ese momento. Fue ahí cuando iniciamos tocando con voces angelicales. Recuerdo que fue una experiencia muy bonita porque en aquel tiempo no se permitían tocar ni tumbadoras ni tamboras en la iglesia. Es decir, quien tocaba conga y tambora en la iglesia, eso era casi un pecado. Era una herejía en aquel tiempo. Hasta que se fue haciendo algo de prueba y error, tentando, poniendo los coritos. Se tocaban en los coritos, se tocaban en la balada. Hasta que poco a poco en la central se empezó a adoptar y a verse como normal el introducir la tumbadora y la conga en la iglesia. Solamente se tocaba al principio, eran piano, órgano, guitarras, metales, batería, pandero, percusión menor, pero poco a poco empezamos a introducir los instrumentos de la tumbadora y la conga a la iglesia con los coritos y demás, y eso fue haciendo que los pastores y la iglesia fuera más conscientes de que no era pecado utilizar esos instrumentos en la alabanza y adoración de la iglesia. Recuerdo luego de ahí que me tocó grabar la primera producción que hizo un grupo de Romana que se llama Revelación Maranata. Recuerdo que eso fue cerca del 91 por ahí. Y en aquel tiempo las grabaciones eran todo el mundo junto, es decir, no como ahora que se graba un instrumento solo. En aquel tiempo se grababa todo el mundo al mismo tiempo. Ya imagínate cómo era una canción. Si fallaba un instrumento, había que volver todo el mundo a hacer de nuevo la canción. Y esta fue mi primera experiencia ya grabando una canción. En aquel tiempo eran casetes que se usaban, y por ahí entonces siguió ya la influencia, fuimos creciendo, fuimos entonces ya experimentando otros colores con la música. Nos interesamos muchísimo por la música, al punto de que queríamos en un tiempo viajar para otros países para investigar sobre los ritmos. Recuerdo que una vez casi hasta compramos un vuelo para irnos para Cuba a ver la percusión, a ver los colores, a ver la música. Recuerdo que en eso estaba Joelito, Joel Ramírez, estaba otro joven más que se llama Otoniel Nicolás. Habíamos un grupo pequeño que fueron los que básicamente iniciamos con el movimiento, pero nos interesó bastante la música. Practicábamos diariamente 3-4 horas diarias porque amábamos el instrumento, sabíamos que había algo más que solamente tocar un ritmo. Sabíamos que habían cosas como el sonido, como los colores, que son cosas que adornan al músico. Y eso fue parte de la evolución que tuvimos como músicos en aquel tiempo. Algo que quiero poner sobre el documental es el privilegio que tuvimos nosotros de ser los pioneros en el merengue, en la música cristiana, vamos a decir latina, en aquel tiempo. Y hay un personaje que, aunque hemos mencionado, fue alguien que tuvo mucho protagonismo en aquel tiempo, y es José Miguel de González, como se le decía, Niño. Recuerdo que la primera vez que yo toqué fue con él. O sea, él, recuerdo que me llamó para tocar merengue en un grupo que él tenía. Tocamos en una boda, y esa fue mi primera experiencia tocando ya de forma profesional con músicos, ya con una banda musical de trompetas, de saxofones, bajo. Y creo que el aporte de que muchos músicos hoy puedan gozar de instrumentación, puedan
tener referentes en la música, parte de lo que él sembró en aquella época. O sea, mucha gente quizá no ha podido dimensionar lo que fue la carrera de Niño como productor, como músico, como arreglista, como amigo, como persona que influyó en muchos, porque en aquel tiempo no había mucho de dónde tomar, es decir, no había muchos patrones, no había muchas personas que tú pudieras tomar como guía para influenciarte. Ahora no, ahora tú puedes ver a cualquier músico y decir, yo quiero ser como fulano. El internet te ayuda muchísimo para tú tener eso, pero en aquel tiempo no teníamos internet, no teníamos cable y no había una forma de tú tener a alguien que te pudiera tener una actualización musical de lo que en el momento se estaba viviendo. Y gracias a Niño, recuerdo que pudimos tener informaciones de música, informaciones sobre tendencias de nuevos ritmos, cosas que uno ni siquiera encontraba. Si recuerdo una vez que hay una canción muy famosa que tenía el grupo, que la cantaba, que era en creol. Creo que la final la cantó Alejandro Ramos, recuerdo yo. Y esa canción tenía una fusión de ritmos antillanos con ritmos haitianos. Y en aquel tiempo nadie podía entender o saber cómo se podía adaptar un ritmo a otro. Y él nos enseñó lo interesante que son los ritmos latinos y cómo uno podía hacer fusiones de una música a otra. Creo que es bueno resaltar en este documental los aportes que Niño le dio a la música cristiana para la generación que nos siguió, y por qué no también decir a la que está ahora, porque se ha alimentado de todos los colores y cosas que se han hecho desde aquel tiempo. Tocar en el tabernáculo, eso era algo apoteósico. Realmente, para dimensionar lo que pasó en esa época, tendría que verse como cualquier actividad masiva de 20, 30 mil personas. Quizá no estaba ese grupo de personas en el tabernáculo, pero la influencia y el estridente que se generaba cuando se tocaba en la convención era algo que hasta el día de hoy podemos comentar como algo realmente extraordinario. Recuerdo que la agrupación, en este caso Voces Angelicales, ya teníamos un background de conciertos. Habíamos tocado en Herrera. Recuerdo que Herrera fue uno de nuestros primeros conciertos que hicimos aquí en la capital, donde Manuel Mercedes, recuerdo, fue un concierto que aún recuerdo latente. Y algo que es jocoso de aquel tiempo era que siempre que íbamos a tocar los merengues, teníamos que hacer una prédica de unos 15 minutos. Leíamos el Salmo 150 y se predicaba sobre los ritmos, sobre la música. Y ahí entonces empezábamos a tocar los ritmos latinos. Empezábamos con baladas, con coros, lleno de gloria. Y la gente se iba como adaptando a la agrupación. Porque imagínate, llegaba un grupo con un frente uniformado, la banda uniformada de negro, todos estos músicos, todos estos instrumentos, y había que hacer ese proceso de predicar unos 15 minutos sobre el Salmo 150 para que la gente pudiera entender que la música, que toda la música es de Dios. Y luego que tocamos en la iglesia de Herrera, tocamos también el campamento de Verón, recuerdo como ahora, hasta que llegó el siguiente año y tocamos en la convención. Había un coro muy famoso que decía, ven, 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 Espíritu de Dios. Y en ese momento recuerdo que Niño le hizo un arreglo a la canción, donde iniciaban con los metales en un tono bien, bien alto. Y cuando sonaban esos metales, recuerdo que la gente podía estar en la cafetería, la gente podía estar en el parqueo, todo el mundo corría hacia la plaza porque arrancó a cantar Voces Angelicales.
Recuerdo que esa era la canción como el toque de alerta de que arrancó la convención. Y realmente fueron tiempos muy bonitos, fueron tiempos que marcaron una época. Creo que se ha corrido mucho de allá para acá. Y como desde el principio, para mí ha sido un privilegio yo tener la oportunidad de formar parte de esa generación que posiblemente sin merecerlo, habiendo quizás personas mejores que yo, más capacitados, mejores músicos que yo, pero tuvimos la oportunidad de ser parte de ese movimiento y de tener esa experiencia de lo que significó transformar o introducir un ritmo, una instrumentación, una época de alabar a Dios de otra forma. Creo que esos fueron tiempos muy bonitos y ojalá pudiéramos tener grabaciones de aquella época donde se pudiera palpar lo que se vivió en ese momento. Bueno, gracias a Dios he podido tocar con algunos grupos. En algunos he pertenecido a la banda, en otros ha sido para suplir algún músico que haya faltado, pero he tocado para mucha gente buena. Toqué para Voces Angelicales, toqué para Maranata, toqué para un grupo llamado Capítulo 7, toqué para José Miguel Morales, grabé para Christian Brothers, toqué también para, bueno, le toqué a Gleida cuando salió como cantante, toqué para Tercer Cielo. En fin, han sido muchos grupos. Luperón y su banda, cuando estaban en el apogeo de las azoteas, ahí en Plaza Central. Y toqué para el grupo Júbilo, que fue una agrupación que creo que luego de Voces Angelicales fue la canción que catapultó el merengue ya con otro nivel de ejecución. Es decir, ya el grupo tenía más crecimiento profesional, ya éramos mejores músicos y ya habían incluso más técnicas nuevas para tocar las canciones. Y ese grupo de Júbilo fue un grupo que yo puedo decir que para Santo Domingo ha sido quien revolucionó los grupos de mambo cristianos que hay en la actualidad. Ahí usted suma 911, ahí usted suman los muchachos mamberos estos que siguieron más para adelante. Wow, son muchos. Pero ese grupo de Júbilo fue un grupo que contó con músicos muy profesionales. Estuvo con nosotros ahí el maestro Joe Nicolás, estuvo con nosotros en una grabación Guy Frometa, estuvo también con nosotros interminable, Fermín Cruz. Hubieron muchos músicos que pasaron por la agrupación, que fueron colaboradores, Trompeta Rode, Gerson Saxofón. Son muchos músicos grandes ahora que pudieron poner un granito de arena en lo que se hacía en aquel tiempo con la música. Fue un buen tiempo. Bueno, experiencias en la música son muchas, pero recuerdo un concierto que hicimos cuando estaba inaugurado la plaza que está frente a Plaza Central. En esa plaza, o en ese bulevar de la 27, mejor dicho, hicimos un concierto y el grupo Júbilo estaba tocando en ese momento. Recuerdo que en ese momento empezamos a tocar con secuencias y se fue el clip de la secuencia y solamente teníamos el bombillo de la consola que hacía el mismo timer de si fuera clip, y tuvimos que fajarnos las canciones completas viendo la lucecita para poder tocar a tiempo la canción, porque era con los audífonos. Eso fue un momento que ahora nos podemos reír, pero fue un tiempo donde nos falló la tecnología y tuvimos que recurrir a ese momento bien difícil. Otra experiencia que puedo nombrar como satisfactoria en la música fue una vez que me tocó
tocar en el Conservatorio Nacional. Recuerdo que había un grupo que se llamó Licuado, un grupo licuado de jazz, donde estaba el maestro Crispín Fernández, y yo fui con un compañero que se llama Otoniel Nicolás, y en aquel tiempo se estaba ensayando y me tocó agarrar la güira y tocar una pieza de una adaptación que ellos tenían de jazz, de un merengue jazz, y verme tocando con esos músicos para mí fue una experiencia única, porque no pensé que iba a tener la oportunidad de tocar con grandes músicos como Crispín Fernández, gente que tiene años impartiendo docencia en el Conservatorio Nacional, y para mí fue una buena experiencia. Un mensaje para los jóvenes: yo diría que practiquen su instrumento. No lo tome como algo de hobby solamente, sino como algo que lo puede llevar a otro nivel. Practique diario, ame su instrumento, mime su instrumento, investigue sobre su instrumento, investigue quiénes son los mejores ejecutores de ese instrumento, cómo esas personas tocan ese instrumento, cómo ellos se preparan para tocar ese instrumento. Y teniendo eso en la mano, pídale a Dios que le dé gracia, porque usted puede ser una persona que ejecute bien un instrumento, pero no tener la gracia de Dios para hacer esto. Y yo diría que todo lo que uno puede hacer es 90% gracia y 10% talento, porque hay quienes tienen 99 talentos y 1 de gracia y no llegan. Así que te aconsejo esto: sueña en grande, practica tu instrumento y dile a Dios que te dé gracia para cuando tú hagas algo, lo hagas como dice la palabra, como para el Señor. Hasta luego. Biografía y su trayectoria musical. José Milciades González, artísticamente conocido como Niño Night, músico y compositor nacido en la ciudad de La Romana, amante de la música, cuyo instrumento preferido fue el bajo. A la edad de 8 años inició su carrera musical en un ambiente cristiano, en donde su tía Luz lo introdujo en el ambiente musical, dándole así sus primeras clases de guitarra junto a su hermana Sandra González, quien le acompañaba en las voces. A la edad de 16 años surgieron sus primeros ensayos. Pasó a formar parte del grupo Los Querubines del Rey. Fundó el grupo Unisión. Trabajó haciendo música para pautas publicitarias destinadas a la radio. En el 1990, en medio de muchas expectativas, presentó su primera grabación y el más exitoso de su carrera, la orquesta Voces Angelicales, logrando alcanzar así la cumbre de la popularidad en el ambiente cristiano. Voces Angelicales estaba compuesto de un total de 7 vocalistas: Wilfredo Ramírez, director general; Sandra González, Josefina Sarmiento, Verónica Lubi, Gloria Rowling, Andrés Forchú, Eddie Castro Richardson. Instrumentistas: Juan Pablo Williams, pianista; Junior Pérez, teclado; Rubén Fernández, primera trompeta; Pedro Johnson, segunda trompeta; Priamo Polanco, trombón; Israel Jiménez, saxofón; Warren Rollins, conguero y percusión menor; Elías Saunders, baterista y tamborero; Raúl Moya, güirero; y José Milciades González, bajista, director musical, arreglista y compositor. Voces Angelicales es una emblemática banda de República Dominicana. Años más tarde, formó parte del grupo Los Corales en Casa de Campo. Fue nombrado como director de la banda de los hoteles Barceló Bávaro.
Su deseo de hacer música, el copiar partituras, el poder interpretar y hacer sus propias composiciones y arreglos para show artísticos caracterizaron toda su carrera. Concluyó toda su carrera en los hoteles Bávaro Princess, junto al maestro Federico Ortiz. La mayor parte de su vida estuvo dedicada a la música. Fue considerado por muchos como el maestro del bajo, Niño Knight. Dios ha sido bueno, Él te sacó de un mundo de pecado, te sanó y te ha libertado, hermano mío. Deja que Dios sobre en ti, Él es poderoso. Bueno es Dios una vez más. Dios ha sido bueno. Oh, gracias, Señor.